Hola y bienvenidos a otro vídeo programa. En estos días ha salido la noticia del descubrimiento de unas pinturas rupestres en la Amazonía colombiana. Está claro que esos dibujos de 12.500 años los tuvieron que hacer alguien, pero no ha salido ninguna noticia que se haya encontrado objetos de la cultura que haya realizado estos dibujos. No me extrañaría nada que en un momento dado encuentren objetos que den más luz al nuevo descubrimiento, pero que además estos objetos podrían dejar desconcertados a los arqueólogos porque no encajen con la cultura o el tiempo supuestamente del que deberían corresponder. Cuando un objeto no corresponde a la supuesta época que debería, se les denomina OPARS, objetos fuera del tiempo. Es como si encontráramos un iPhone en las excavaciones en la ciudad de Pompeya, por poner un ejemplo. A falta de objetos que todavía no se han encontrado o simplemente han encontrado alguno y no lo han dado a conocer, os voy a hablar de algunos que sí desconciertan a muchos expertos que no saben dar una explicación o la que dan es totalmente peregrina. Para empezar y tener una base de lo que queremos mostrar, según la Asociación Mundial del Carbón, el proceso responsable de la formación del carbón comenzó hace de 360 a 290 millones de años. Teniendo estos datos como referencia, sería imposible que se encontraran artefactos humanos o manufacturados dentro de este material de tal antigüedad. Pero no es así, ya que se han descubierto dentro del propio carbón o enterrados en las profundidades de las vetas de carbón que se encuentran en las minas que se han excavado muy por debajo de la superficie de la Tierra, los llamados OPARS. Pero los OPARS no son solo objetos encontrados enterrados en carbón, sino objetos que por su composición o por la época y lugar donde fueron encontrados no deberían existir. En 1891, el periódico The Morrisonville Times informó del descubrimiento de un artefacto moderno encontrado incrustado en un trozo de carbón que se había originado en una mina del sur de Illinois y que el Servicio Geológico del Estado de Illinois se formó de 260 a 320 millones de años. La noticia era la siguiente: la señora S.W. Cole sacó a la luz un curioso hallazgo el martes pasado por la mañana. Cuando estaba rompiendo un trozo de carbón antes de ponerlo en el cubo, descubrió, mientras el trozo se deshacía, incrustado en forma circular, una pequeña cadena de oro de unas 10 pulgadas de largo, de obra antigua y pintoresca. La idea de que se hubiera caído recientemente se volvió falaz de inmediato, porque cuando el trozo de carbón se rompió, se separó casi por la mitad, y la composición circular de la cadena colocó los dos extremos uno cerca del otro, y cuando el bulto se separó, la mitad de la cadena se aflojó mientras que cada extremo permaneció sujeto al carbón. Lo que está diciendo es que al principio la señora Cole creía que la cadena debió haber caído por accidente en el recipiente del carbón, pero cuando fue a recoger la cadena vio que en realidad todavía estaba fundida o pegada al carbón. Desafortunadamente no hay imágenes del descubrimiento ni análisis de la cadena ni de su composición, pero las personas de aquella época no eran mucho de inventarse historias. Otro objeto encontrado fue en Oklahoma en 1912, una olla metálica dentro de un gran trozo de carbón que ahora se conserva en el Museo de Evidencia de Creación en Glen Rose, Texas. El 10 de enero de 1949, Robert Nordling envió una fotografía de la taza de hierro a Frank L. Marsh, de la Universidad Andrews en Michigan, que escribió: «Visité el museo de un amigo en el sur de Missouri. Entre sus curiosidades, tenía la taza de hierro representada en la instantánea adjunta». La copa de hierro había sido exhibida en el museo privado junto con la siguiente declaración jurada firmada por Frank J. Kenwood en Sulphur Spring, Arkansas, el 27 de noviembre de 1948. Mientras trabajaba en la planta eléctrica municipal de Thomas, Oklahoma, en 1912, encontré un trozo sólido de carbón que era demasiado grande para usar. Lo rompí con un mazo. Esta olla de hierro cayó del centro, dejando la impresión o el molde de la olla en el trozo de carbón. Jim Stahl, un empleado de la empresa, presenció la rotura del carbón y vio caer la olla. Seguí el origen del carbón y descubrí que
procedía de las minas de Bilburton, Oklahoma. El Servicio Geológico de Oklahoma dijo que la datación del carbón de donde se había sacado la taza de hierro tenía unos 312 millones de años. Otro objeto encontrado fusionado con carbón fue una campana de latón descubierta en Virginia Curve. En 1944, un niño que tenía 10 años, Newton Richard Anderson, hizo un extraño descubrimiento. Este chico se encargaba de avivar el horno de su casa. El niño bajó al sótano una noche y escogió un trozo de carbón particularmente grande que puso en una pala que ya estaba cargada. La pieza de carbón inevitablemente se tambaleó y cayó al suelo, partiéndose en dos al caer al firme. De una de las mitades rotas sobresalía un objeto metálico delgado, así que dejó a un lado la pieza que contenía ese objeto extraño, arrojando el resto al horno. El niño extrajo de la pieza de carbón lo que parecía ser una pequeña y ornamentada campana de bronce. Otra vez, el carbón parecía datar de 300 millones de años. A la campana se le hizo análisis de activación de neutrones, un proceso nuclear utilizado para determinar las concentraciones de elementos en varios materiales. Los resultados de los análisis revelaron una mezcla inusual de metales que incluía cobre, estaño, yodo, zinc y selenio, lo que demuestra que eran diferentes de cualquier producción de aleaciones moderna conocida. En 2007, Newton Anderson se sometió a una prueba de polígrafo, el cual demostró que decía la verdad. La campana tiene una figura humana, similar a la deidad hindú Garuda, que comúnmente se coloca encima de las campanas Ganta, utilizadas en la adoración india, tibetana y nepalí. Estas campanas generalmente están hechas de latón y suelen estar adornadas con una figura. Otro descubrimiento se realizó en Texas. Mientras se extraía carbón en una mina, se encontró una pared de bloques de piedra. Hay un documento que relata este descubrimiento. En el año 1928, yo estaba trabajando en la mina de carbón NO5, ubicada en 2 millas al norte de Heavener, Oklahoma. Esta era una mina de tiro y nos dijeron que tenía 2 millas de profundidad. Fue en la habitación 24 de esta mina donde Mathis, mediante explosivos, había extraído carbón. A la mañana siguiente, había varios bloques de hormigón en la habitación. Estos bloques eran cubos de 30 centímetros, eran tan lisos y pulidos por fuera que los 6 lados podrían servir como espejos, y esto lo dejó por escrito Mathis. Si el carbón fuera carbonífero, esto significaría que el muro data de al menos 286 millones de años. Otro descubrimiento lo realizó un minero, James Parsons, y sus 2 hijos. Exhumaron un muro de pizarra en la mina de carbón de Hammondville, Ohio, en 1868. Era un muro grande y liso, descubierto cuando una gran masa de carbón se desprendió de él, y en su superficie, talladas en relieve, había varias líneas de jeroglíficos. En este descubrimiento había escritura, o sea que no cabe duda alguna que alguna civilización fue la responsable de crear este muro. El periódico London Times, en 1844, mencionaba el extraño descubrimiento de un artefacto de oro en una piedra del Carbonífero temprano, con una antigüedad de entre 320 y 360 millones de años. El artículo del periódico decía lo siguiente: hace unos días, cuando algunos obreros estaban empleados en la extracción de una piedra cerca del Tweed, aproximadamente a 1/4 de milla por debajo del molino de Rutherford, se descubrió un hilo de oro incrustado en la piedra a una profundidad de 8 pies. El 5 de junio del 1852, en una revista de ciencia, apareció otro artículo de un nuevo descubrimiento, una reliquia de una época pasada. Hace unos días se hizo una poderosa explosión en la roca en Meetinghouse Hill, en Dorchester, unas cuantas barras al sur de la casa de reuniones del reverendo Sr. Hall. La explosión arrojó una inmensa masa de roca. Algunas de las piezas pesaban varias toneladas y fragmentos esparcidos en todas direcciones. Entre ellos se recogió un recipiente metálico en 2 partes, desgarrado por la explosión. Al juntar las 2 partes, formó un recipiente en forma de campana. En el otro lado, 6 figuras de una flor o un ramo.
bellamente con incrustaciones de plata pura y alrededor de la parte inferior de la vasija una vid o corona, también con incrustaciones de plata. Este curioso y desconocido fue volado de la sólida piedra de Pudín, 15 pies debajo de la superficie. El asunto es digno de investigación, ya que no hay engaño en el caso. El objeto conocido como Dorchester Pot tiene forma de campana, que muchos han descrito como un jarrón, pero que es más probable que sea un portapipas o candelabro. Este jarrón, según Biagio Catalano, era casi idéntico en apariencia y estilo a un portapipas indio que se encuentra en un museo en Mumbai, India. Las similitudes entre Dorchester Pot y el artefacto indio son tan sorprendentes que debe existir un vínculo entre los fabricantes de ambos. Pero ¿cómo es posible encontrar una reliquia oriental bajo tierra en Estados Unidos? Hay cientos de descubrimientos que la ciencia no tiene explicación o nos lo ocultan. Para mí está muy claro, la historia no es totalmente cierta como nos la cuentan. ¿Qué pensáis ustedes? ¿Hubo civilizaciones millones de años más antiguas que la nuestra? ¿Estos objetos y construcciones, mediante algún proceso natural que no entendemos, fueron absorbidas y enterradas posteriormente de ser creados? ¿Fueron terremotos o volcanes los responsables de enterrar estas piezas y construcciones con carbón? Aún no hay respuestas a estos misterios. Y para terminar, uno de los descubrimientos más desconcertantes. En 1991 se descubrieron unos artefactos en forma de espiral extremadamente pequeños encontrados cerca de las orillas de los ríos Kozin, Nerada y Balbanju de Rusia. Estas misteriosas y minúsculas estructuras sugieren que puede haber existido una cultura capaz de desarrollar la nanotecnología hace 300.000 años. Se descubrieron durante una investigación geológica asociada con la extracción de oro en la región de los Urales. Estas piezas incluyen bobinas, espirales, ejes y otros componentes no identificados. La Academia de Ciencias de Rusia en Syktyvkar les realizó unos análisis con los siguientes resultados. Las piezas más grandes son en su mayoría de cobre, mientras que las más pequeñas están hechas de tungsteno y molibdeno. Muchos exhiben proporciones áureas. Su forma demuestra que están manufacturadas y no son fragmentos de metal de origen natural. Se parecen mucho a los mismos componentes en miniatura de la nanotecnología de hoy en día. De hecho, el Instituto de Moscú determinó que son demasiado antiguas para provenir de la fabricación moderna. En 1996, el Dr. Matt Mejeva, del Departamento Central de Investigación Científica de Geología y Explotación de Metales Preciosos en Moscú, escribe que, a pesar de tener miles de años, los componentes son de origen tecnológico. Las piezas fueron encontradas a una profundidad de entre 10 y 40 pies, en su estrato geológico de entre 20.000 y 318.000 años. ¿Quién fabricó estos objetos? ¿Una civilización antigua terrestre con tecnología avanzada? ¿O es tecnología extraterrestre? Bueno amigos, y hasta aquí este videoprograma. Espero que os haya gustado. Si es así, compartid el vídeo, suscribiros, activad las notificaciones, sacad vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!